la presentación. Don Alberto, profesor, dice la palabra. Bueno, lo primero quiero dar las gracias a las 4 personas que me acompañan en la mesa, que son los que tenían que estar y además no de forma casual. A cada uno de ellos les he pedido que estén por motivos muy concretos y he tenido la suerte de que los 4 han podido y han querido venir, pero no hubiera elegido a otras personas. Dicho esto, a lo primero, a Javier hay que agradecerle, a Javier Paredes, que la iniciativa de este libro, primeramente como idea ya es suya. Yo, como también decía Beatriz, no hubiera escrito este libro, siendo muy consciente de que había que hacerlo, de que merecía la pena divulgar esta historia, pero no era algo que yo me hubiera planteado hacer. Y hace ya unos 2 años, Javier Paredes me propuso, a partir de la tesis de Reynal Secher, que es el hilo conductor, que es la base de este libro, darlo a conocer, no haciendo una traducción literal que no he hecho, sino exprimiendo el libro y dando en español, claro, al lector español, la oportunidad de tener a su disposición toda esa enorme documentación que maneja Secher y que ya en su día supuso un punto de inflexión, porque además, como digo en el prólogo, esta tesis doctoral se defendió en 1985, es decir, faltaba muy poco para el segundo centenario de la Revolución y ese centenario en buena parte venía a aguarlo el profesor Secher. Se le ofreció de todo, fue amenazado, hubo intentos de soborno, como dice Sony, su amigo historiador también, el gran historiador francés, le avisó en el informe preliminar diciéndole que fuera consciente de que a partir de entonces, si publicaba esto, se encontraría con auténticos orfebres en la materia que harían que no hiciese carrera académica. Es decir, que ante todo quiero homenajear a Secher, que fue lo suficientemente valiente como para no solamente estudiar el tema, sino publicarlo, aguar la fiesta del centenario, que por supuesto lo hizo, y abrir un camino nuevo. No era el único, ni estuvo solo, porque el revisionismo contrarrevolucionario, o al menos realista en torno a lo que la revolución supuso, ha sido obra de varios historiadores franceses. Secher ha tenido el mérito y el enorme peso de esta tesis doctoral convertida en un libro y por mí en otra cosa. De todas formas, cuando Javier Paredes me habló del asunto, yo no lo acababa de ver, realmente estaba en ese momento a punto de publicar lo que era también algo parecido a lo de Secher, pero en mi tema, la tesis doctoral convertida en libro. Y bueno, cuando empecé a manejar la Vendée Vanguée, el libro de Secher, me encontré con que aquello, por supuesto, merecía muchísimo la pena. Contiene, como digo, es el resultado de una investigación profundísima, sobre todo en esa región, una investigación de campo, donde sobre todo en algunas parroquias viene a contarnos con detalle lo que va ocurriendo desde que empieza la revolución, en eso que él llama la luna de miel de la Vendée con la revolución, cuando no hay problemas, es decir, cuando hay incluso una voluntad de acatamiento de las nuevas medidas, que como decía Beatriz Ozores, se da en un primer momento, y luego la reacción cuando de hecho las medidas son contra la religión. Eso está clarísimo en todo el libro. A mí este libro de Secher me ha permitido no solo dar a conocer lo que él investigó, sino también me ha permitido seguir un hilo conductor de algo para mí importantísimo, que como también decía Beatriz cuando le pedí que interviniera en esta presentación, siendo así que es la única no historiadora, pero que tenía mucha cabida en este acto, se trataba precisamente de eso, de destacar que en ese momento, como también ha dicho María Saavedra, lo que se iniciaba era un proceso de persecución más o menos violenta, más o menos encubierta, diferentes persecuciones que se abren paso en la edad contemporánea en Occidente, con periodos más o menos tranquilos, pero donde ya este factor de rechazo al cristianismo, de rechazo a la revelación, que viene desde los autores ilustrados en buena medida franceses, no todos, pero algunos de forma muy radical, pues es un proceso que no ha terminado y que nos ha llevado a algo que los papas han denunciado, los últimos, como dictadura del relativismo, que es una conquista de aquella ideología y que además es algo en lo que yo he podido profundizar, y por eso hay citas frecuentes al tema, al estudiar la masonería, con todo el peso que tuvo ya en la revolución, en la preparación de la revolución, y ha tenido después en la contemporánea, me permite traer el tema de la Vendée muchas veces al XIX español, donde por supuesto se da una situación muy parecida,
como también destacaba el doctor Bullón de Mendoza cuando hablaba de que aquí, para reacción la que hubo aquí, porque verdaderamente esas medidas liberales que son hijas de la Revolución Francesa, cuando se aplicaron en España, siguiendo la pauta, exactamente la misma pauta que en Francia, que es ir a por la Iglesia en un primer lugar, pues se encuentran con una resistencia, la más organizada que ha habido y duradera, que da lugar a 3 guerras civiles, las carlistas. De modo que lo que empezaba en la Vendée no fue algo anecdótico que ocurriera allí y luego más o menos el tema se pudiera reconducir, sino era el inicio de algo, que es un proceso histórico no concluido, porque sigue abierto, pero que ha tenido ya victorias, desgraciadamente, demoledoras sobre el pensamiento europeo. Porque además también, como decía Beatriz Ozores, lo hablábamos el otro día, la civilización occidental se ha cimentado sobre 2 pilares clarísimos, que son fe y razón. Cuando la fe es eliminada, como lo fue en la Ilustración, de forma radical, el otro pilar, que es la razón, se deteriora, se tambalea y cae. Y llegamos a ver una legislación que ya no es que sea anticristiana, sino irracional de todo punto, como todo lo que hay detrás, o lo que ha ido dando forma a esa ingeniería social anticristiana, ya muy visible, sobre todo en las últimas décadas. De manera que, como digo, el libro me permitía hacer también un ensayo sobre ese proceso espiritual que se abre precisamente entonces y no ha concluido todavía, pero que nos ha situado en un escenario completamente distinto al que podríamos haber encontrado en cualquier país católico anterior a la Revolución. El rey y Dios, Dieu et le roi, el grito de la Vendée, es precisamente este porque en el ideario de los vandeanos, el trono y el altar unidos indisolublemente, lo que es los pilares del antiguo régimen, formaban un todo que les parecía imposible separar. De hecho, a mí me ha llamado la atención, como siguiendo las rebeliones de los vandeanos, en un primer momento hay un desconcierto claro entre ellos porque no entienden que las medidas que se ejecutan contra ellas se den en nombre de Luis XVI. Hasta que, claro, ya queda todo clarificado cuando el rey no solamente es maltratado, humillado y totalmente arrinconado en el plano político, aunque constitucionalmente es el rey de Francia, sino que cuando se le procesa y se le ejecuta, los vandeanos ya no tienen nada más que esperar. Y claro, viene ya otra fase completamente distinta de la rebelión. ¿Que el conflicto era espiritual? No me ofrece ninguna duda. Yo creo que cualquiera que lea el libro, o mejor aún, incluso la tesis de Césaire, aunque él no incide tanto en este aspecto como yo, finalmente, y lo digo porque cuando no estoy de acuerdo con el gran maestro de esta guerra, también lo digo. Y, por supuesto, no ignora que una de las causas principales es la religiosa, aunque él habla de una serie de causas aditivas que provocan la rebelión. Está demasiado, para mí, demasiado claro que el trasfondo es esencialmente, por no decir que casi únicamente religioso. El marqués del B, uno de esos jefes vandeanos que muere, como decía el profesor Bullón hace un momento, en una circunstancia durísima porque lo tienen que arrastrar para matarlo, porque por heridas de guerra, cuando lo detienen ya pues pocas horas antes de morir, ante el tribunal que lo vuelve ya prácticamente a sentenciar de forma irremisible, dice unas palabras que el profesor Bullón recoge en su introducción al libro de las Memorias de la Marquesa de la Rochefoucauld, donde sintetiza lo que estaba ocurriendo en la Vendée en esos momentos. Juro por mi honor que aunque deseé un gobierno monárquico, no tenía ningún proyecto particular. Yo hubiera vivido como un pacífico ciudadano bajo cualquier gobierno que hubiese asegurado mi tranquilidad y el libre ejercicio de la religión que profeso. Le van a matar ya, no tiene nada que ocultar ni nada que perder. Y dice por qué se ha resistido precisamente al movimiento revolucionario. El libro de Césaire, como todo lo que es este tema vandeano, es de una belleza extraordinaria, porque recoge páginas llenas de un heroísmo que viene además del pueblo, ese pueblo vandeano que va a los castillos de los nobles a pedir que los lideren en esa lucha, entendiendo que son ellos los oficiales naturales de aquel ejército popular, y se encuentran con respuestas como la de Charette, que cuando acuden a su casa solariega les increpa diciéndoles: estáis locos. Es decir, os levantáis contra el omnipotente Estado francés en un momento en el que Francia, además, a pesar de las guerras civiles internas,
ciertamente en la mayor parte del territorio, se lanzaba ya a la conquista de lo que llamaron repúblicas hermanas. Un ejército imparable y los vandeanos en su territorio, ignorando esa situación, esa expansión revolucionaria, se levantan, sí, y piden a estos nobles que los dirijan al combate como ocurrió. De hecho, no siempre, porque hay oficiales vandeanos que no tienen ninguna extracción noble, ni mucho menos, pero en muchos casos sí. Y hay una lección enorme en este pueblo, porque también, como decía Beatriz, en ellos se ve una sabiduría, que es la sabiduría de la fe, verdaderamente impresionante. Por ejemplo, hay una cita del libro de Césaire, directamente, en la cual, a mí es de las cosas que más me ha llamado la atención de su tesis, el párroco de Saint-Hilaire de Mortagne, cuando tiene que abandonar la parroquia, expulsado, perseguido, se ha situado fuera de la ley porque es un refractario, es decir, se ha negado a jurar la Constitución Civil del Clero, que suponía el cisma de la Iglesia francesa, convirtiéndola en algo similar a la anglicana, separada del Papa por completo, Iglesia excomulgada, por cierto. El párroco Diego, cuando se va, les dice a sus feligreses: en cualquier lugar que la providencia me conduzca, rezaré por vosotros. Mi corazón y mi espíritu estarán con vosotros. Cada domingo, si tengo esa posibilidad, ofreceré a Dios el santo sacrificio por todos los habitantes de esta parroquia. Y si, como temo desgraciadamente, sois privados de oír la misa por algún buen sacerdote, os animo a reuniros mientras podáis todos los domingos en la iglesia, a la hora en la que yo siempre he tenido costumbre de decirla con vosotros. Se ve una comunidad entre el pastor y los feligreses impresionante, y ellos, efectivamente, ya sin párroco, se reúnen los domingos en la iglesia, como les había dicho él, hasta que llegan los gendarmes, claro, que no piensan tolerar esa situación más tiempo, no hay misa, pero a pesar de eso, esa reunión les parece una provocación, una reunión de gente del pueblo que se reúne a rezar. Y el brigadier, increpando a esa gente del pueblo que se ha reunido a rezar, les dice: ¿qué diablos hacéis ahí? Y contestan: nuestro cura al partir nos prometió que todos los domingos a esta misma hora diría la misa por nosotros en cualquier lugar que se encontrara. Imbéciles y supersticiosos, contesta el brigadier. Creer que oyen la misa desde el lugar donde se dice. Y contesta uno de estos campesinos: la oración hace más de 100 leguas, puesto que sube de la tierra al cielo. ¿Y creéis estar aquí en una iglesia? ¡Qué salvajes sois! Y por último responde el anciano, al que increpaba el brigadier: estamos en un lugar santo sobre los huesos de nuestros padres. Tiene una certeza absoluta en que lo que está haciendo es lo que tiene que hacer en ese momento, en comunidad con los demás vecinos de su pueblo y siguiendo la directriz que les había dado su párroco al tener que abandonarlos. Esa es la clave de la Vendée. Y acabando ya el libro, hay otra cita para que veamos que esta fidelidad a los pastores fue permanente y costó la vida a muchos. Es verdad que hay páginas durísimas, como decía también María Saavedra al principio, verdaderamente crudas, terribles. Es un genocidio lo que nos está contando aquí la historia, pero cuando ya por fin, pacificado el territorio, muchos años más tarde, claro, otro párroco, como el que acabo de citar, pero el del pueblo de Loroux-Gautreau, puede regresar de España, donde había estado exiliado, la descripción de un testigo ocular, un vecino del pueblo, extracto solamente algunas frases, que son impresionantes porque nos dan la clave de qué se había sentido en la Vendée cuando los refractarios salieron. La población entera, en traje de fiesta, había acudido a la antigua carretera de Nantes. Todos habían querido rodear algunos instantes antes a aquel cuya ausencia había sido tan amargamente llorada, de manera permanente. A la vista de estas caras conocidas, de esta multitud que hacía retumbar el cielo de gritos de alegría, de esos niños que pedían de rodillas su bendición, el santo anciano, era el abate Pecot, refugiado en España, olvidó los sufrimientos del exilio. La inmensa alegría que inundaba su corazón no podía traducirse en palabras. Recibía en sus brazos a sus buenos labradores. Lloraba, sonreía a su alrededor y no dejaba escapar más que estas palabras: Inin tenesupas. Buenos hijos míos, buenos días, hijos míos, buenos días, mis queridos hijos, iré a veros. Sigue, claro, el relato es muy emotivo porque lo que se encuentra es un pueblo arrasado, prácticamente incendiado,
muchos de aquellos jóvenes que él bautizó o casó, como dice, ya no están, no pregunta por nadie porque sabe que la respuesta va a ser la misma, pero al final se siente en casa, pero el mensaje de este relato es que ya nada sería igual. Le han esperado ansiosos, están celebrando la vuelta del refractario, pero esa Vendée ya no podría ser nunca lo que había sido, no digo antes de la Revolución, sino incluso durante los años de la guerra. De la misma manera que ni Francia ni el resto de Europa volverían a ser lo mismo, porque en el antiguo régimen, con todos sus fallos, esos dos pilares de fe y razón todavía no se habían divorciado, aunque ya en el siglo anterior, en el XVIII, el ataque contra el pilar de la revelación se estaba dando con una fuerza enorme, pero a partir de entonces se había tocado lo intangible, se había tocado lo sagrado. Y tarde o temprano, en esa guerra tenaz que los enemigos de Cristo en las dos ciudades, como comentábamos el otro día, lo deja muy claro León XIII, por cierto, cuando condena la masonería en la encíclica más completa que ningún papa le haya dedicado a la condena, cita las dos ciudades de San Agustín, dos amores construyeron dos ciudades. Y como también ha dicho Beatriz, el bando de Cristo y el de Satanás. Dos bandos, como dice León XIII en 1884, diversos y adversos, que combaten por todo lo contrario, la verdad y la virtud, o en contra precisamente de la virtud y la verdad. La lucha estaba abierta, parecía que los vandeanos, con su firmeza, habían conseguido por lo menos dar un testimonio edificante como pocos ha visto la historia, pero el proceso era imparable y 200 años más tarde vemos los frutos de lo que empezó entonces. Gracias otra vez a Alfonso Bullón de Mendoza, a Beatriz Ozores, a María Saavedra, a Javier Paredes, padre de la idea, como digo, y editor del libro, y a todos los que han venido.